Bienvenidas a Entre Mamás y Mujeres, un espacio donde 4 mujeres nos sentamos a conversar sobre maternidad, emprendimiento, crianza, sueños, dudas, proyectos y todo lo que pasa mientras intentamos no olvidarnos de nosotras mismas. Si alguna vez has sentido que necesitas una tribu, este espacio también es para ti. Hola chiquillas. Hola, ¿cómo Hola, están? hola. Hola, hola. Volviendo aquí, mi hija de vacaciones, así que me ayuda mucho a volver al ritmo. Sí. ¿Y ustedes? ¿Qué tal? Nosotros aquí bien, dicen que se avecina un manso temporal en Santiago. Así que todo el mundo medio ahí alerta al kit de emergencia y no sé, yo no sé si es una exageración o qué. Vamos a ver. Oigan, el capítulo anterior estuvimos conversando de cómo la maternidad se puede vivir como un camino espiritual, em, porque al final siento que de alguna manera nos obliga constantemente a soltar como esta ilusión de control y también a encontrarnos con nosotras mismas, con nuestras luces, con nuestras sombras, con nuestros límites. eh, Siento que nos muestra partes de nosotras que de repente no conocíamos o que creíamos que estaban superadas, heridas. Nos devuelve de repente algunas preguntas también como sobre nuestra propia infancia, cómo fuimos criadas nosotras. Y siento que todo eso nos lleva como a un camino espiritual bastante profundo de cuestionarnos absolutamente toda nuestra propia existencia, además de la personita que estamos criando. Al final ellos se convierten también en espejos, son como unos maestros y nos recuerdan constantemente que tenemos que estar presentes. Para mí eso al menos ha sido una gran enseñanza porque de alguna manera es como aprender que uno, que hay que vivir en la presencia, que no podemos estar constantemente pensando en lo que pasó y en lo que va a pasar. Y siento que de ahí también yo al menos he aprendido que amar y criar no es siempre controlar, es acompañar, es estar atenta a lo que pasa con esta persona. Em, También es aprender a dejar ir. Eh, Al final la vida tampoco pasa cuando está todo ordenado, como que yo no sé si a ustedes les pasa, pero esto es algo que yo he hablado con algunas amigas, esta sensación como de que las cosas se van a ordenar cuando pase algo. Cuando destete va a pasar esto, cuando haga esto se va a ordenar mi vida mejor. Y siento que la vida es ahora al final, en medio de este cansancio, del caos, de lo lindo, de las contradicciones, de las expectativas cumplidas o no cumplidas, y siento que al final esa para mí al menos es la gran enseñanza como espiritual, y es que la vida está pasando ahora mismo y que rara vez pasa lo que planeé. Em, es un infinito enfrentarse a estas expectativas desde que nos enteramos de que estamos embarazadas, cómo imaginamos el parto, o sea, cómo imaginamos el embarazo primero, cómo imaginamos el parto, la lactancia, la crianza, cómo va a ser la relación de pareja, cómo va a ser el papá como papá, cómo van a ser nuestros hijos y también cómo vamos a ser nosotras finalmente como mamás. Entonces siento que es un constante ponerse expectativas y la maternidad como que nos devuelve esto de no estoy tan segura que va a ser así, veamos qué va a pasar. Así que les quería dejar a ustedes esta pregunta para que nos cuenten al final cómo viven ustedes las expectativas en el día a día o de algún tema en específico. Yo siento en lo personal, antes de pasar la palabra, que creo que la mayor expectativa que he tenido desde que me enteré de mi primer embarazo hasta hoy fue mi primer parto, como que tenía mucho esta expectativa de tener el parto en casa, el parto sin anestesia. De hecho, me acuerdo que en ese tiempo yo estaba hacía yoga prenatal y en el lugar en el que hacía yoga, hacían un rito de paso, le llamaban, un encuentro muy bonito que era para celebrar a las mamás que estaban por parir. Y en mi rito, que lo compartí con 4 o 5 mamás más, terminando el rito, las otras mamás que no iban a parir te dan un mensaje.
Y me acuerdo que una de ellas, a mí se me quedó grabado esto para siempre, porque una de ellas me dijo como, qué lindo que tengas tanta, como tan planificado lo que va a ser tu parto y el parto ideal y soñado y todo, pero tienes que estar preparada para que pase lo que tenga que pasar. Me cargó que me dijeran eso, como que se me metió esa cuestión en la cabeza y yo dije, ¿por qué no me dicen mejor, oye, dale con todo, como que fuerza, no sé? Me dijo eso, fue como una bajada a la realidad y que yo la sentí como un casi que un ataque personal. Y finalmente mi parto terminó siendo no absolutamente lejano a lo que yo planeaba, pero sí muy, muy lejos. Entonces, de hecho, estaba pariendo y tenía este mensaje en mi cabeza. Veía la cara de esta chica diciéndome esto. Y creo que ese fue como que mi primer golpe de realidad, como, oye, esto no va a ser siempre como tú crees y quieres que van a pasar las cosas. Y de alguna manera siento que fue bueno que mi primera gran expectativa sea eso, porque como que me ha ido preparando para el resto. Así que me gustaría saber cómo lo viven ustedes también. Oye, en mi caso tocaste un tema muy complejo, porque, bueno, me pasan muchas cosas. Primero, mi expectativa del parto era parto en casa, empecé a leer un montón, empecé a conocer, empecé a hablar con otra mamá, experiencia. Pero también me pasó que fue justo cuando me vine y me cambié a la playa, entonces no quedó cerca de un lugar de urgencia, por ejemplo. No hay tantos profesionales tampoco, bueno, hay, pero como que, no sé, siento que me pasó que ideé mucho esa expectativa ideal de lo que iba a ser mi parto, em, y no fue así, ¿cachai? Y también de hecho una matrona me encontré con una que ella me dijo así como, Javi, bueno, ¿y qué pasa si no pasa todo lo que tú esperas que pase? Y ahí fue como, no está dentro de mis posibilidades, ¿cachai? Como que dije, hoy no, no está. Y, y en mi caso pasó algo biológico, o sea, mi hija venía con el cordón umbilical enrollado en su pierna y yo tampoco dilaté lo suficiente para que pudiera salir de la forma que yo esperaba. Entonces siento que mi cuerpo, ni mi mente, ni mis emociones estaban acompañando ese momento, entonces mi expectativa fue muy distinta y me acuerdo haber tenido mucha angustia el momento anterior de decir, yo sé que va a ser cesárea y no era lo que yo quería. Pero al mismo tiempo también me obliga a decir, esto lo siente mi bebé y no quiero que sienta mi angustia. Entonces me sentía en esa dualidad como de las mamás, de la vida, de todo, de no querer traspasar algo y que era frustración, porque también yo siento que soy muy estructurada, entonces, al igual que dijiste tú, siento que esa fue mi primer como gran prueba o maestría de decir, no lo tengo todo controlado. Y también la vida me va a llevar a lugares donde tengo que aprender a flexibilizar, que de hecho lo pienso muy con el ritmo y la rutina, porque si pienso en lo que significa, la rutina es, por ejemplo, a tal hora voy a lavarme los dientes, a tal hora tomo desayuno, a tal hora, y así muy estructurado, como siento que es el mundo también, y en mi caso como un colegio. O sea, un colegio tiene una duración específica de clase, el recreo es tal hora, y así sucesivamente. Pero cuando veo el ritmo, siento que me lleva a otro lugar, que es mucho más orgánico. La naturaleza tiene ritmo, ¿cachai? Están las estaciones, y no necesariamente siempre pasa lo mismo. Entonces, ahora también he pensado que, claro, yo en mi mente tenía esta rutina asociada a mi expectativa, cuando en realidad la vida se desarrolla de una forma rítmica muy distinta. Y que en el fondo no le tengo que decir a mi hija, por ejemplo, a esta hora nos vamos a lavar los dientes, sino quizás basta un símbolo, que ella siempre haga lo mismo, porque los niños también tienden a ser muy concretos, entonces no necesitan esa hora adulta que tengo yo. Y a su vez también me ha invitado a replantearme cómo mi expectativa nace desde lo que es el ritmo y no desde lo que es la rutina. ¿Cachai? Porque en el fondo lo importante es parir bien una vida. Y si me centro en lo otro, siento que dejo de lado la creación y la presencia que tú también destacaste y mencionaste harto, como ese regalo de poder
permitir acompañar en mi hija en su ritmo. Entonces, hoy sí, me pasan muchas cosas y eso se me vino a la mente también. Y bueno, día a día. Y, y también el jardín, por ejemplo, a mí me ayudó mucho que mi hija entrara al jardín dentro de todo lo que yo no quería, porque mi expectativa era estar con ella lo máximo que pudiera, pero también familiarmente pasaron cosas y yo no me sentía lo suficientemente bien para acompañarla a lo que ella necesitaba. Entonces ahí era, bueno, ¿cómo encontramos una nueva forma de estar juntas y de acompañarnos desde el disfrute también y no desde el estrés? Entonces, bueno, eso les puedo compartir por el momento. Ahí sí, Connie y Cote nos quieren compartir también, bienvenida. Ay, Javi, me toca mucho lo que compartiste del parto en especial. Creo que en mi caso también la primera gran expectativa se rompió ahí porque me preparé, al igual que tú, Javi, como full parto en casa, o sea, ya habíamos tenido la visita con la matrona, ya estaba todo listo, o sea, jamás pasó por mi mente que mi parto iba a terminar en una cesárea. Antes pasó quizás que me iban a tener que hacer una inducción y que iba a tener que parir en una clínica, pero jamás, jamás estuvo dentro de mis posibilidades terminar en una cesárea. Especialmente porque mi primer parto fue a los 16 años, parto normal y con una guagua súper grande. O sea, mi primer hijo pesó 4 kilos 250, era gigante. Y igual me la pude, igual. Entonces yo decía, o sea, si esa niña que tenía cero herramientas pudo, obviamente la de ahora que está full preparada, respiración, yoga, todo, o sea, preparada en todos los cuerpos, ¿cómo no va a poder parir en casa? O por último en la clínica. Y como 2 días antes de romper bolsa, supe que no iba a poder parir de forma vaginal y que iba a tener que ser cesárea sí o sí, porque mi guagua era muy grande. Entonces, bueno, ahí se cayó toda una ilusión que de verdad me tenía demasiado emocionada. O sea, yo quería mucho vivir ese momento de parir en la casa, de sentir como todo ese dolor, toda esa transformación, todo ese momento, ser umbral y sentirlo como en presencia, pero no se pudo y si bien me di como todo un día de duelar, de llorar, de estar en la cama así destruida llorando, después fue como ya, o sea, este momento es único y también me enseñó mucho la flexibilidad y la valentía de poder vivir ese presente y aceptarlo desde la rendición de cómo tenía que ser, de cómo estaba haciendo, y vivirlo en presencia y en entrega, como lo que tenía que ser nomás. Y mi cesárea igual fue súper linda, como que pude vivir el momento súper presente. De hecho, las chicas como del hospital me lo dijeron, como nunca habíamos vivido una cesárea como tan tranquila, tan conectada, como yo en mi mente estaba cantando. O sea, de hecho yo había grabado unas canciones como para acompañarme en el momento del parto y también las pude poner y todo. Y fue súper lindo. Entonces también esa gran rotura de expectativas me enseñó que entregarse a lo que está haciendo, a lo que tiene que ser, eh, es la mejor forma de poder ir aprendiendo y disfrutando también de lo que es y de la maestría que trae cada cosa que va sucediendo y cómo va sucediendo. Siento que esa fue la primera y la segunda, sin duda, fue la expectativa como de cómo iba a ser sostenida por la red de amigas especialmente, como más allá de mi familia, porque mi familia está lejos, más allá de mi pareja, porque eso ha sido bacán, esa experiencia. Todo el resto, como venir caminando con una tribu de amigas súper fortalecida hace muchos años, como muy, muy cohesionadas, y que en este punto yo esperara demasiado de ellas. Y eso también me llevó mucho a entender que las amistades y los vínculos que han permanecido en mi vida por
miles de años, o sea, por cientos de años, no, cientos, por décadas, desde que soy chica, es justamente porque no he tenido una expectativa sobre ellas. Entonces, claro, mis amigas que perduran y que aún son mis amigas es porque nunca esperé que ellas estuvieran en cierto momento o que fueran de cierta forma. Y este grupo de amigas a las que les cargué un montón, porque también conversábamos y como que todas estábamos muy ilusionadas, pero al final las cosas no se dieron así, se terminó como rompiendo un vínculo que era súper lindo solo por la expectativa. Entonces siento que eso también fue un gran aprendizaje, o sea, al final los vínculos que permanecen para mí son los que de los que no espero nada y simplemente disfruto su presencia, su compañía, también en los momentos en los que va siendo, como que hay veces en que una persona es mucho más cercana que en otro momento de la vida y está bien. También va haciendo espacio a lo nuevo, o sea, para mí que ese círculo de amigas se rompiera, abrió para mí todo el espacio para ustedes y que estemos acá compartiéndonos y poder entregar esa energía a esto. Así que siento que esos han sido como mis dos grandes, grandes aprendizajes respecto a las expectativas. Gracias, Cote. Qué lindo, porque en el fondo también los vínculos tienen sus ritmos, po, tienen sus ciclos. Em, bueno, por mi parte, yo creo que con respecto a mis expectativas para el parto, yo iba súper abierta a todas las posibilidades, como que fue algo que yo desde que quedé embarazada quería parto en casa, pero también teníamos todos los planes como de cualquier cosa que podría pasar. Em, de hecho, hicimos hasta un cambio ahí en el equipo médico como en la semana 36, como fue como estar súper abierta a que lo que pasara mientras Kai llegara sano estaba perfecto, como que no tenía altas expectativas. Em, y tampoco estaba tan cerrada la idea de que tenía que ser sí o sí parto en casa. Sí, lo que yo creo que me ayudó mucho fue haber elegido muy así con pinza la información que iba a leer, qué libro me iba a informar o de qué experiencia iba a escuchar. Em, pero también siempre con esa apertura de que podía pasar cualquier cosa y que también no quería tener esa resistencia. Pero lo que sí para mí fue más, que tenía mucha expectativa, era con el tema de la lactancia y el posparto. No, como que yo había escuchado igual otros testimonios y siempre había escuchado, bueno, si es que tenés tu parto en casa y toda la oxitocina y todo te va a ayudar mucho como para que todo fluya y la lactancia. Y en verdad para mí fue súper duro, fue súper em, como complejo. Bueno, una porque, o sea, yo fui súper así como de darme cuenta que como lo había comentado igual en el capítulo, creo que en alguno de los capítulos anteriores, a mí me costó mucho, como que me resistí mucho a soltar esa independencia. Y sentía que si es que estaba con el Kai dándole pechuga todo el día, iba a perder como toda mi versión de Connie más independiente. Entonces, obvio, o sea, como que emocionalmente ya algo como que no estaba dejando fluir como la lactancia y todo. Y lo otro fue que quizás, que también está el tema ahí de los ritmos y de los planes que uno hace también, que me hubiese gustado, quizás, ahora viéndolo ahora, quizás hubiese estado bueno haber planificado un poco más el posparto, que de hecho eso es una cosa que yo igual con las familias con las que acompaño, igual lo recalco harto porque no me refiero como a un plan de cómo tiene que salir todo, pero sí haber tenido comida congelada, haberme preparado un poco más, haber, no sé, definido como qué personas iban a venir a la casa, porque esa fue otra cosa, que nosotros estábamos como en nuestra burbujita, no le avisamos a nadie que el Kai había nacido. Y de repente fue como, ya, o sea, nos empezaron a preguntar porque llevábamos muchas horas sin contestar el teléfono. Y nos empezaron a preguntar como, oye, ¿todo bien? Y es como, no, el Kai ya nació. Y obviamente, y yo esto lo veo que también la familia con todo su amor
pero también euforia y todas sus emociones también llegan a querer conocer, obvio, que a su nieto, a su sobrino, todo, y rompen como con esa suavidad, calidez que estaba acá en el hogar. Entonces todo eso emocionalmente también es un choque, fue un choque para mí. Entonces eso siento que también afectó un poco como en que se diera más, con más facilidad también la lactancia. Como específicamente, te que también tomé una asesoría, yo dije, claro, se va a enchufar al tiro como a la pechuga, al pecho, todo, y, y no fue nada de acople, fue que no circulaba, como que tuve problemas de circulación en todo el pecho, entonces no circulaba la sangre y la leche. Y después fui a sesiones de acupuntura que ahí me ayudaron un montón como para ahí circular más la energía. Pero sí yo tenía alta expectativa de que, obvio, si es que va a estar todo acá natural y todo, como que se va a dar. Y no fue así. Y eso también fue como el soltar mucho la resistencia de, bueno, si es que lo tengo que complementar con fórmula. em, si es que tenemos que ver otras opciones y todo, fue bien chocante como todo eso y soltar y flexibilizar mucho una idea que tenía que no fue así al principio. Después se me dio más fácil, pero al principio no. Y eso, como volviendo también a lo de quizás tener un poco más marcados los ritmos y quizás algún plan o algo de para poder también marcar tus límites porque estás en un momento tan vulnerable en el posparto también, que es como muchas personas no tienen esa conciencia de, pucha, ya voy, estoy todo el día allá y es como, me hubiese gustado haber puesto quizás horarios, mensajitos diciendo como, hola, si vas a venir, sírvete tú misma tu tecito y deja todo lavado, ¿cachai? Como ayuda y aporta de otras formas, o si es que vas a venir, como déjanos comida, ¿cachai? Como quizás haber tenido como esas alternativas vistas desde antes, porque en el momento en que estuvimos ya como los días en el posparto, también es esa otra cosa que, claro, tener al bebé en la clínica o hospital, tienes otras facilidades, quizás como por ejemplo la comida, que puedes dormir y descansar o cosas así, y acá de estar full con bebé, que también no está bien ni mal, son cosas distintas, pero sí trae otros desafíos, pues, ¿cachai? Como de que si no hay alguien que te está ayudando con el aseo quizás, o con venirte a cocinar, o que puedan cuidarlo para que tú duermas, esas cosas también en casa sí pueden ser un poco más desafiantes y agotadoras también, como también una bajada a la realidad también de la experiencia de un parto acá en casa. Oye, yo tuve las dos experiencias y es muy cierto lo que decís porque, claro, por un lado, parir en la clínica tiene esto de que de alguna manera igual te están sosteniendo a ti, eh, pero en mi caso, bueno, creo que en todos los casos es lo mismo, esto de que entre la enfermera cada una hora o cada 2 horas a ver si tú estás bien, si es que la agua está bien, finalmente también rompe constantemente como con esta burbujita que estabas mencionando tú. Y a mí me pasó cuando parí en la casa, que estaba pasando por una separación, como que cosas que ni cagando, perdón, me imaginé que iban a estar pasando, pero que en verdad como que muy... eh, una realidad totalmente distinta, pero sí estaba viviendo el parto de mis sueños. Siento que mi recuperación también fue mucho mejor porque se respetó absolutamente esta burbujita de oxitocina. Y es súper interesante eso que decís, Connie, que claro, se mezcla un poco con expectativa y límites al final, porque la expectativa que una tiene de que no venga nadie a visitarme o de que tengan como este sentido común de que acabo de parir, de que acaba de nacer una familia, la gente no lo tiene. Y eso siento que es responsabilidad nuestra empezar a aprender a poner esos límites. Y yo me acuerdo, yo creo que lo conté en el capítulo anterior, como que a mí me costó mucho sacar mi voz en mi vida. Y cuando quedé embarazada por primera vez, siento que ya todo dejó de importarme. Solamente me importaba mi propio bienestar, mi familia y eso. Y una de las cosas que a mí me tuvo más atrapada durante todo mi embarazo era precisamente el día del parto,
yo no quiero que aparezca todo el mundo. Yo fui visitante de los partos de mis primas, ponte tú, y de ir a instalarme ahí a tomar la guagua, y es como que yo no quería vivir eso, ¿cachai? Porque yo no sabía cómo me iba a sentir, yo no sabía si es que, no sé, iba a querer llorar todo el día, o si es que me iba a sentir cómoda dando pechuga, o un montón de cosas. Y ese fue como el primer límite que puse yo, que lo hablamos con el papá de los niños en su momento. Yo le dije, yo no quiero que nadie nos vaya a ver a la clínica, no quiero que nadie sepa que yo estoy en trabajo de parto, porque el día que, o sea, en el momento en el que mi mamá se entere de que yo estoy en trabajo de parto, mi mamá se va a ir a sentar las 20 horas, ¿cachai? Y no, que yo no quería vivir eso. Y, y nada, lo que hicimos nosotros finalmente fue eso, o sea, el primer parto, el primer trabajo de parto fue súper largo en la casa, después nos fuimos a la clínica, no le dijimos a nadie, no me acuerdo en qué momento mi mamá se enteró y al final sí estuvo 12 horas en la sala de espera esperando en la clínica y yo me enojé porque yo tampoco quería que me fueran a visitar al día siguiente, como que me empecé a enfrentar al tiro a todas esas cosas que o sea, y sobre todo como volviendo al tema de la expectativa, no había cumplido la expectativa de mi parto soñado. Yo me acuerdo que parí, miré a mi matrona y le dije, no lo logré, ¿cachai? Como que no lo logré y ella me dice como, no seas tan dura contigo misma, acabáis de parir, tu agua está bien, no sé qué. Y es heavy porque en lo de la lactancia siento que es como de esta... con el parto es lo mismo, pero siento que el parto como que de alguna manera es un solo momento. La lactancia es algo como que se vive durante mucho tiempo y de alguna manera, cuando no cumple la expectativa que tú tenís sobre eso, es un duelo que estáis viviendo constantemente. Y ahí no sé si a ustedes les pasó, a ti, Connie, no sé cómo fue para la Cote y la Javi, pero a mí también me pasó eso como de eh, la lactancia no está, en ninguna de mis dos lactancias ha sido como yo he esperado que sea. En la primera me pasó que yo creo que estaba, no sé, no tengo idea qué me pasó. No se acopló bien, como que estábamos todo bien y después en el camino empezamos a guatear, pero porque yo me empecé a poner muy insegura. Se está alimentando, estaba creciendo bien, los controles estaba bien y todo, pero tenía como esta sensación de que no sé si se está alimentando, no sé si está tomando suficiente tiempo de cada pechuga y yo misma me empecé como a atrapar en esto y finalmente creo que también tiene que ver mucho con confianza en una misma y también en la guagua y yo no confié. Y a los 3 meses empecé con lactancia mixta con Ren y lo empecé con mucha culpa de alguna manera, ¿cachai? Como con este duelo de, pucha, no me cumplía a mí misma lo que quería hacer cuando veía, no sé, a otras amigas o a otras mamás que daban pechuga todo el día. Y ahora a mí me pasa con esta segunda lactancia, que también tengo lactancia mixta, pero la disfruto mucho más porque no le puse nunca una expectativa, siempre fue como pensando, quiero lo mejor para mí, lo mejor para mi guagua, pero lo que se sienta más cómodo y más natural sin tener que forzar nada. Al igual que para mi primer parto, me pasó que leí demasiado. Para este parto dije no voy a leer nada. Para la lactancia fue lo mismo, como que voy a dejar que fluya. El ritmo, como lo estaba comentando la Javi. Y siento que eso me ayuda mucho como en general, como que dejar como ir leyendo las cosas, no forzar a que pase como yo espero que pase o como se supone que debería pasar, que tu guagua tiene que alimentarse 100% de leche materna porque los anticuerpos, y está bien, pero no le podéis decir eso quizás a una mujer que en verdad se ha jugado todo para tener una lactancia y no la tiene, ¿cachai? Que me acuerdo al tiro que, no sé, la semana pasada llevé a mi guagua al pediatra porque estaba resfriado y al tiro me dice como, y es lactancia, toma pura pecho. Y le digo, no, es lactancia mixta. Y me mira, ¿cómo? Y yo le digo como, pucha, sí. O le ofrezco pechuga siempre en todas las tomas antes de, pero igual toma fórmula. Entonces, como lidiar con la expectativa de una misma, pero también del resto, ¿cachai? Y del resto no son solamente nuestras amigas, nuestra familia y nuestra pareja o el papá de los niños, es como en la sociedad, ¿cachai? Y siento que eso es súper duro porque es algo que nos persigue durante probablemente toda la vida como mamás. Hoy siento que tocaron un tema demasiado importante y que ojalá alguna mamá que esté embarazada o que esté planeando ser mamá pueda como incorporarlo, que es tener planes, pero flexibles para todos los momentos, como, no sé, lo mismo de tener plan A, plan B, plan C, plan D,
para el parto y ponerse en todas las situaciones y en cómo me puedo desenvolver de la mejor forma en todas las situaciones para que sea un momento lo más presente, conectado y que uno pueda disfrutarlo, porque pasa así y quizás uno después va a ansiar poder volver a vivirlo y poder estar más presente y poder sacar la mente y poder conectar con lo que fue nomás. Y en el posparto también como poder poner límites antes de estar en ese momento vulnerable del posparto en el que uno igual no está tan como consciente de ni siquiera lo que quiere o no quiere, como que cuidarse desde antes y poner esos límites que comentaba la Anto, que a mí igual me pasó, lo aprendí en mi primer parto, lo aprendí, entonces puse esos límites en el embarazo y pude vivir como esa burbuja de oxitocina tranquila y en la cueva y fue respetado y todo. Pero también, por ejemplo, en el momento del parto, a mí me pasó que el hecho de estar en el hospital me hizo sentir como que fue el momento más duro de todo mi embarazo, toda la maternidad ha sido en el momento en el que ya había nacido mi guagua y llegaban las enfermeras, los doctores y tomaban a mi guagua sin preguntarse, la llevaban y hacían lo que ellos querían y tenían que hacer, como que a mí eso me frustraba demasiado y que me inyectaban remedios y cosas y yo no soy muy partidaria de los remedios, entonces era como, bueno, ¿qué me estás poniendo? No quiero y tuve que pedir y firmar que me sacaran una cuestión y además, después no nos daban el alta porque el doctor no había pediatra porque era domingo y yo estaba así como, necesito estar en mi casa con mi guagua solas, como en mi ritmo, a mi forma y no sé, eso fue súper heavy y siento que hubiese sido mucho más amoroso poder haberme preparado y haber en el fondo soltado eso en ese momento, no estar como resistiéndome y pensando como contando cada minuto para que nos dieran el alta. Entonces, claro, si yo hubiese tenido un plan A, B, C, D y me hubiese puesto en las situaciones, eso me hubiese preparado mucho más para poder disfrutar ese momento y no tener una inundación de esas sensaciones negativas y frustración. Y también el tema de prepararse con comida, con las visitas, con todo, como que toda la logística que uno da como, no sé, la pasa a segundo plano y es tan importante porque es lo que te sostiene. O sea, uno dice como, ay, el desayuno filo, el almuerzo filo, pero al final eso es lo que te sostiene en ese momento, como poder alimentarte, poder nutrirte, poder sentir ese calor, como ese cuidado a través de la nutrición, porque al final uno está haciendo ese lugar seguro para un otro y en un momento tan vulnerable y de tanto movimiento emocional, físico, es necesario sentir ese calor. Así que qué mejor que poder prepararse desde antes para esa yo del futuro que lo va a necesitar. Sí, yo igual pensaba eso. Cuando comenzamos el podcast, dije, bueno, esto se llama Entre Mamás y Mujeres, porque tratamos obviamente temas relacionados a ello, pero conversándolo con hay una persona de acá, ella me decía, uy, pero qué bonito sería compartirlo con aquellos que están gestando. Y era claro, pues no se me había ocurrido que en realidad esto es muy necesario, que te lo cuenten otras madres, porque a mí me pasó que yo no tuve madre cercana. A mí yo fui la primera, que creo que también lo menciona mi grupo de amigas, entonces fue muy pionera en cosas que no tenía idea que iban a pasar. Y a su vez también me pasó que acá yo encontré una dula que me acompañó y otra mamá, éramos dos. Y nos juntamos una vez a la semana, nos acompañamos, conversamos y nos hacíamos un masajito, muy bacán así como del cuerpo. Y en un momento ella se puso como muy de contar problemas que estaba teniendo en su maternidad. Y a su vez yo dije, hoy, yo hoy día no conecto tanto con esos problemas. Y me sentí muy ajena a esa situación. Y después que fui mamá, me pasó que dentro de un primer periodo tenía mucha oxitocina, pero después de un periodo no tanto. Entonces, siento que entendí todo aquello que ella también me decía, porque en el fondo
socialmente también hay una expectativa de que todo tiene que ser, ojalá lo mejor o lo más perfecto o lo más cómodo para ti. Y precisamente la maternidad yo la he visto como la capacidad de transitar esa incomodidad para ver qué aparece. Entonces, es una dualidad muy interesante. Y en mi caso también, yo quería que a mi guagua no la tocaran, que se respetara que ella viene de un lugar oscuro, un lugar silencioso, de un lugar nutritivo, que yo en mi guatita le otorgaba todo. Y cuando llega la familia, al ruido, que querer abrazarla, tomarla, acompañarla, como que yo sentía muy eh, brusco ese choque de sonidos, de emociones, como un bebé, no sé si necesita eso. Y yo recién parida, con cesárea, que todos querían verla, están también media dopada, súper, o sea, ¿cómo marco los límites? Lo puedo decir, sí, pero si el resto no quiere escuchar es muy difícil. Y en ese minuto también fue como, bueno, o me rindo, o la acompaño, o les recuerdo que no los quiero ver, que quiero silencio, que quiero estar sola. Y aparte venía muy adolorida. Yo así, de repente como operaciones o situaciones, mi cuerpo le cuesta cicatrizar. Entonces me demoro mucho en ese proceso de estar bien. Y recuerdo haber llegado a la casa y haber estado 2 semanas que me dolía un montón estornudar, toser, pararme en cierta posición, porque la cesárea fue muy eh, cortante en mi cuerpo, en todos los cuerpos alternativos. Entonces yo diría, hoy ahí es aprender una fortaleza que yo tampoco tenía tan desarrollada. No tiendo tanto a levantar la voz y a decir lo que pienso, entonces ha sido un camino muy de autoconocimiento. Y la lactancia a mí me pasó también, una expectativa así como no quiero que ocupe chupete, no quiero que ocupe madera, no quiero, y como de muchas restricciones. Y yo, bueno, siento que de cierto aspecto, entre comillas, lo logré, pero también a qué costo. Como yo nunca leí la otra parte, que yo tenía que estar siempre, yo asocié la leche al cariño, a la mamá, a la contención y no a la comida. Entonces, mi hija a veces quería o pasaba algo difícil y quería tomar leche porque lo asociaba a su lugar seguro y a estar con la mamá. Entonces, ahí también dije, hoy, ¿hasta cuándo soy capaz de sostener esa compañía que es un vínculo que se ha construido por algo que yo también he hecho y que no sé si lo haría en un segundo embarazo? También me lo planteo como quizás más flexible, sí, ¿no? Un poco como mencionaba Lanto, también soltar eso y ver que en el fondo hay una voz social que te dice, y yo creo que en este sentido sí lo tenemos mucho las mamás y las mujeres, que es ese mandato social del cómo debe ser, de lo que tiene que ser y ese conflicto interno, que no sé si los hombres o los papás lo tienen también, y a su vez cómo eso se construye en la familia. Entonces, hoy dejaron muy interesante esta conversación. Oigan, y agarrándome de esto que comenta la Javi de los papás, creo que igual estaría interesante que conversáramos sobre eso, sobre estas mismas expectativas que tenemos sobre el papá de nuestros hijos, de la familia que se está creando, de cómo él cría también, porque pasa mucho que para nosotras se vuelve algo, yo creo que muy instintivo y natural ser mamá, pero para ellos es distinto, po. O sea, de hecho, siento que desde el mismo embarazo es muy diferente la vivencia, no solamente porque físicamente nosotras estamos creando algo dentro de nosotras, sino que eh, nos empieza a cambiar la vida desde ese momento en el que nos enteramos de que estamos gestando, y para ellos es algo que lo tienen como que ir integrando de a poquito, siento. Así que estaría interesante que lo conversáramos, no sé si les tinca. Sí, bacán, me tinca. Creo que es un temazo. Gracias, Gracias, chicas. chiquillas. Gracias por escuchar. Sí, Sí, gracias gracias por compartir. por lo compartir. Justo ahí. Eso. Nos vemos en el próximo capítulo de Entre Mamás y Mujeres. Chao, Chao. chao. Chao.